Vale, pues arrancamos. Arrancamos desde lo general a lo concreto, desde el mundo y desde los problemas globales tecnopolíticas que tenemos hoy, justamente y en general estos días. Y sobre todo para aterrizar en qué es Decidim en este contexto y qué es lo que quiere ser Decidim en este contexto. Primero de todo, si esto me deja pasar, cuando hablamos de infraestructuras que no funcionan. Ahora. Cuando hablamos de infraestructuras digitales, tenemos que entender la complejidad de las capas que tienen las infraestructuras digitales, ¿no? Una y muy importante, ¿no? Siempre se habla de la nube, del cloud, ¿no? De lo inmaterial, pero en realidad Internet es material, tiene una materialidad totalmente clara, ¿no? Esto es una foto de los cables que hay en el mundo que nos permiten conectarnos pues, a la velocidad con la que nos conectamos hoy en día, ¿no? En amarillo son esos que son de Google o de Microsoft o de Amazon o de Facebook, ¿no? Los grandes que cada vez lo controlan más todo y también, evidentemente, los cables por donde pasan los datos y nuestra conectividad. O sea que cuando hablamos de los grandes, de las redes sociales, no solo tienen todos nuestros datos, sino que tienen también la infraestructura física por la que pasan esos datos, ¿no? Además, también tenemos, cuando hablamos de infraestructuras físicas, los servidores, las máquinas que conectan estos cables. ¿Dónde está precisamente concentradas esa gran cantidad de datos que generamos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo ahora? Ahora, cuando me monitorizan mi posición y saben que yo estoy aquí, bueno, por suerte no, porque la tengo desactivada, pero saben que estoy aquí, igual que el INE, ¿no? Que va a intentar hacer esto de controlar dónde estamos en cada momento para, teóricamente, y de manera anonimizada, sin que nos hayan preguntado, pues monitorizar nuestros movimientos, ¿no? O sea que cuando hablamos de infraestructuras digitales también tenemos que entender las máquinas, dónde están las máquinas, de quién son y sobre todo qué pueden hacer con ellas, ¿no? Porque ahora mismo no existe prácticamente ningún tipo de control democrático sobre estas infraestructuras que no son públicas y ni de lejos comunes o con control democrático. Si vamos a la capa de las redes sociales, para no hablar siempre de las mismas, hoy quería hablar de Tinder. No sé si habéis oído hablar, hay un libro que está muy bien, ¿no? El algoritmo del amor, que entra a las entrañas de esta red social para las citas, y que intentando rascar un poco qué es lo que pasa dentro del algoritmo de Tinder, pues también te asustas, ¿no? Existe esa capacidad que tiene la red social de puntuarte según si eres seguramente más guapa o menos guapa, o más guapo o menos guapo, de tal manera que se van generando una especie de burbujas de personas muy cool y personas que están destinadas a no tener ningún tipo de recorrido social en la relación. Estamos hablando de más de 400 millones de usuarias, por lo que estamos hablando de una capacidad de transformar la evolución de la humanidad, porque si controla las relaciones, nuestra capacidad reproductiva y hacia dónde queremos nos vamos a querer, nos vamos a juntar, nos vamos a simplemente a relacionar sexualmente, pues están absolutamente determinando el futuro de la sociedad. Y a mí esto me ha parecido pues muy alucinante y da mucho miedo, ¿no? Mucho miedo porque realmente perdemos el control de hacia dónde va. Y otra vez más, pues no hay democracia y no hay control sobre los algoritmos que definen con quién te vas a encontrar esta noche. Otro caso de redes sociales, tenemos este tuit de Iranzu Varela, donde hubo una una publicación de datos personales. Estuvieron más de una semana. Iranzu recibió amenazas, muchas amenazas en redes sociales, muchísimas amenazas, y Twitter es capaz de tener un tuit en la que desvela datos personales que permiten un acoso no solo digital, sino también físico de esta persona. Durante una semana este tuit expuesto al conjunto de la sociedad global, ¿no? ¿Cómo puede ser que Twitter, ¿no? Twitter, esa red social que tenía 400.000 usuarios robots que hablaban bien de Trump,
esa red social que muchas veces nos ha servido para las revoluciones sociales, pero otras veces ha servido precisamente para alimentar el odio y la violencia, ¿no? Y esto es un caso ejemplar. ¿Cómo puede ser que no haya control democrático? ¿Cómo puede ser que Twitter tarde más de una semana en cerrar un tuit que está fomentando el odio y el acoso a una persona por defender posiciones democráticas y feministas, como son las de Iranzu, ¿no? O sea, otro problema que tenemos con las redes sociales es la falta de control democrático. Y para avanzar un poco más en cómo se están desarrollando las tecnologías, tenemos el caso del reconocimiento facial, ¿no? Hay todo un mercado emergente como si fuera la hostia, ¿no? Hostia, te van a monitorizar la cara y van a saber quién es, entonces van a tener más control de ti y te van a poder dar servicios más personalizados, ¿no? Eso es como lo venden. Y de hecho es una de las tantas aplicaciones que están saliendo a raíz del debate alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial como solución para nuestra sociedad, donde pues, te monitorizan la cara, sabes quién eres, te crean un perfil y a partir de aquí te van a dar una serie de inputs, seguramente de consumo, para que tú seas una persona que esté totalmente adaptada al mercado. Esto también da mucho miedo. Da mucho miedo porque, una vez más, no tenemos control sobre las tecnologías que están desarrollando esto. Claro, algunos se están dando cuenta, algunas, de que esto tiene algunos riesgos, genera algunos comités éticos, etcétera, pero en realidad la infraestructura, nunca podemos ver el código, la infraestructura está en manos de privados y las instituciones públicas no tienen capacidad de entender la dimensión del drama, ¿no? Porque el drama es muy grande. Y luego tenemos a nuestro querido Mark Zuckerberg, que estaba un poco blanco porque esto de pasar por el Congreso a dar explicaciones parece que no le ha ido muy bien y de hecho durante mucho tiempo y con sus más de 1.500 millones de usuarios en el mundo se cree seguramente ya en parte dueño de este mundo, ¿no? Pero por suerte no le vamos a dejar que tenga la llave de la democracia. Y tampoco les vamos a dejar la batalla tecnológica a estos sinvergüenzas y a esta gentuza que a través también de las tecnologías está generando una batalla global por un realzamiento precisamente de la ultraderecha y de volver a lanzar valores de la sociedad totalmente reaccionarios, neofascistas, machistas, racistas, etc., ¿no? Hay una serie de personajes en el mundo con mucho poder y con mucho dinero que pues, han colaborado en campañas tan pues, exitosas como la victoria de Trump en la presidencia de los Estados Unidos, el Brexit, y están intentando aterrizar en Europa, en España pues, a través de financiar la ultraderecha de Vox, o en Le Pen, Salvini, etc., ¿no? O sea, hay todo un entramado de crear un nuevo movimiento fascista global y que tiene una base tecnológica muy importante, ¿no? Puesto Breitbart, que es un poco el portal de noticias o portal de fake news, porque era un portal donde yo creo que el 99,9% de las noticias eran falsas, pero lo utilizó Bannon, porque es su fundador, precisamente para empezar a construir otra ideología conectando con comunidades digitales. Os recomiendo oír la charla de Proyecto Una, que han investigado muy en profundidad esto. Es muy interesante de cómo conecta este señor con las comunidades de nerds de portales como 4chan, que sería el equivalente estadounidense de Foro Coches. Pero para no ser esto una total bajona y absoluta bajona de que se acaba el mundo y está todo perdido, por suerte vemos proyectos, prácticas, emancipaciones tecnológicas, tecnopolíticas que están permanentemente desafiando este escenario y que están resistiendo y que están construyendo. Si hablamos de infraestructuras, Giphy es un ejemplo con mucho recorrido, más de 35.000 nodos activos, en toda la península, una red infraestructura libre, abierta, democrática, con una comunidad muy potente y que os recomiendo que os acerquéis porque es muy interesante sus planteamientos. Esto es una foto de cómo en Hong Kong precisamente evitaban el reconocimiento facial a través de láseres. O sea, existe imaginación en la sociedad
colectiva sobre cómo evitar o cómo frenar la vigilancia también de cuando intentan rastrear nuestras caras. Y esto es un proyecto que han lanzado hace poco, Cuéntalo se llama. No sé si conocisteis esta campaña en Twitter, porque Twitter también tiene dos caras, ¿no? Se recogieron millones de tweets donde se contaban en la red experiencias personales de acoso y de violencia machista. Fue increíble la cantidad de mujeres que contaron experiencias y ahora han hecho esta visualización. Cuéntalo se llama, la podéis navegar y podéis visitar cada uno de los tweets que se generaron. Y por suerte las redes, la visualización de los datos también nos sirven para visibilizar problemas, visibilizar conflictos y visibilizar voces invisibles. Y también tenemos a quien le está plantando cara a Mark Zuckerberg. El otro día a Ocasio, justo en un interrogatorio, Mark Zuckerberg en el Congreso en Estados Unidos le preguntaba esto, ¿no? Y si tenéis la oportunidad, miraos el vídeo, porque Mark Zuckerberg era incapaz de responder, ¿no? Era incapaz de responder esta pregunta tan sencilla, ¿no? ¿Están dispuestos a retirar mentiras o no de su red social, ¿no? Era incapaz de dar una respuesta firme ante esto, y ya sabéis pues, los usos políticos que está teniendo Facebook. De hecho, incluso se decía de que Mark Zuckerberg, hubo una gran memética en la red de que a lo mejor no era humano, ¿no? Y gracias a la capacidad de absorber datos, de nuestros datos de las redes sociales, al final estaba consiguiendo pues, humanizarse, porque estaba procesando toda esa cantidad de datos que estaba recogiendo. No sabemos si es humano o no, en todo caso sabemos que tiene mucho poder. Para daros dos ejemplos más también muy recientes, la gente está indignada, digamos, por tener que volver a elecciones, porque los políticos no se pongan de acuerdo, y más de casi 500.000 personas, esto no está actualizado, pero seguramente ya son más de 500.000 personas, se han dado de baja en el INE para dejar de recibir propaganda electoral, ¿no? También es un tema ecológico, pero también es un tema de rechazo político a tener que volver a estar en campaña en un proceso de bloqueo, ¿no? O sea que cuando se tienen que utilizar las tecnologías también se utilizan, digamos, para buenos fines. Y por suerte los movimientos siempre están allí dando cada vez respuestas globales a problemas globales. Hemos visto el movimiento feminista, hemos visto ahora la emergencia del movimiento por el cambio climático, digamos, por la defensa del planeta, digamos, y frenar el cambio climático. Miles de jóvenes que ven un futuro sin esperanza y que a través también de las tecnologías se conectan en red y de manera global y empiezan a construir una respuesta muy contundente y cada vez más contundente con la situación que estamos viendo de agotamiento absoluto de los recursos que nos van a dejar sin la propia vida, ¿no? Porque es lo que va a sostener. Y seguramente las jóvenes y los jóvenes son quienes más de cerca están viviendo este temor, ¿eh? De no saber qué va a pasar dentro de 30 o 40 años. Pero vamos al Decidim. Decidim es... Ya conocéis al Decidim, no voy a explicar Decidim, pero Decidim es una respuesta a esto, es una respuesta a todo este contexto, es una respuesta que nace en 2016-2017 para empezar a construir también desde lo público con las comunidades, empezar a construir nuevos modelos de desarrollo tecnológico. Tenemos ya más de 150 instancias activas en todo el mundo, 15 países, 80 ciudades, 30 organismos gubernamentales, gobiernos regionales y nacionales, etcétera, y más de 40 organizaciones sociales. Una comunidad magnífica que ha traducido el software a más de 30 lenguas, 30 idiomas que está activo, de los cuales nosotros siempre pues, solo tuvimos que hacer pues, el catalán, el castellano, el inglés, y que esto es un ejemplo de cómo la cooperación a través del código funciona. 62 contribuidoras y contribuidores, muchos más contribuidores que contribuidoras, pero estamos trabajando también activamente en un plan de desarrollo para fomentar la paridad también en la capa tecnológica. Y un ecosistema de desarrollo cada vez más grande, ¿no? Más empresas, más grupos de desarrollo, más desarrolladores, etc.
y una comunidad también creciente. Como sabéis, uno de los retos de Decidim desde el principio fue constituir una comunidad. Esta comunidad cada vez es más global y sobre todo intentamos construir una tarea que es muy costosa pero que está dando unos resultados excelentes, que es cómo generamos procesos de coordinación a nivel global entre organizaciones, instituciones, empresas, ciudadanía, etc. Y lo hacemos todo de manera abierta y transparente. Yo os recomiendo también, igual que os habéis inscrito al Meta Decidim, para venir a estas jornadas, que os paséis por los debates que estamos teniendo en torno a los nuevos desarrollos que estamos planteando, porque se discuten, se comentan, pues eso, ¿no? se construyen de manera colaborativa con el objetivo, pues, de que mejoren el conjunto del proyecto. Al final, ¿qué es Decidim? Decidim lo defendemos y como modelo de desarrollo de políticas públicas tecnológicas. Decidim ha funcionado como un caso de ejemplo para esta ciudad, pero para otras ciudades que se acercan, pues utilizando metodologías ágiles, construyendo procesos de gobernanza democrática en torno al código, generando nuevos modelos de contratación pública, intentando responder precisamente a la complejidad de lo que queremos generar, que son ecosistemas productivos, y no, digamos, concentrarlo todo, pues, en las grandes tecnológicas que van a acabar pues seguramente privatizando el código, seguramente empobreciéndolo, y luego ser capaces de conectar, pues, con las comunidades que están aquí, ¿no? También es una infraestructura, o lo estamos diseñando al menos como una infraestructura distribuida y que pueda dar respuesta a esta idea de, es un poco un palabro, pero de mesoescalas de gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? Twitter tiene miles de millones de usuarios en todo el mundo. Entonces, cuando tiene un problema como el tweet que os he enseñado antes, pues es incapaz de dar una respuesta. Hay varios motivos, pero uno de los motivos es la incapacidad de gestionar estos volúmenes, ¿no? Estas escalas, ¿no? Estas macroescalas de gobernanza. Decidim, al ser una infraestructura distribuida, nos permite poder generar procesos de gobernanza dentro de cada una de las instancias mucho más acotadas, mucho más limitadas, con sus propias reglas, dando garantías democráticas a cada una de estas instancias, de tal manera que generamos ecosistemas distribuidos que parten de un mismo modelo, pero que la gestión de esos entornos se hacen desde escalas sostenibles. O sea, ¿qué es el problema que tienen Google y Facebook y Twitter y Amazon? Que la gobernanza es totalmente centralizada y única y vertical. Y aquí podemos construir modelos mucho más abiertos, mucho más distribuidos y sobre todo mucho más sostenibles en términos también de dar respuesta a los retos de la sociedad red, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a construir y estamos construyendo espacios de deliberación y de discusión política que obviamente no pueden tener publicidad, lógicamente no pueden tener publicidad. Y sobre todo, y esto es una cosa bastante importante porque siempre nos lo preguntan, ¿no? Dice, pero como si cuando vienen a vernos y nos preguntan, pero ¿nos va a resolver todos nuestros problemas en la ciudad? Decidim, pues obviamente no. Decidim es una infraestructura política, pero requiere compromiso político. Y muchas veces discutimos sobre la experiencia de usuario, la accesibilidad, el UX y cuánto de fácil se lo ponemos o no a la ciudadanía para participar. Y eso es importante y eso lo estamos cuidando, pero lo más importante es el compromiso político. ¿Qué tipo de procesos, de dinámicas, de participación, de autoorganización, de construcción colectiva, de procesos políticos estamos generando que dan credibilidad y calidad democrática a lo que estamos haciendo? Es decir, como gobierno municipal, si abrimos procesos donde no tiene ningún valor participar, por mucho que tengamos la mejor UX del mundo, no va a pasar. Tenemos un instrumento y una infraestructura que da muchas posibilidades y cada vez se está viendo más que cuando hay valentía política, la gente participa. Si llamamos a la gente a votar sobre la municipalización del agua, mucha gente va a ir a participar. Si abres a la participación decisiones que afectan a la vida de las personas se van a movilizar. Por tanto, es fundamental entender la dimensión, digamos, del compromiso político cuando desplegamos infraestructuras como Decidim.
Marc ha hablado de la importancia también de construir esta cultura, esta capacidad de educar, de alfabetizarse, de ser capaz de entender la tecnología, no solo el Decidim, sino la tecnología, qué pasa, qué es el código, digamos, quién controla el código, quién lo gobierna, quién toma decisiones, quién ha decidido que esta tecnología sea así, por qué yo no puedo aprender en la escuela a programar. ¿Por qué no puedo, si estamos construyendo la sociedad red, por qué programación no es una asignatura fundamental en el siglo XXI? Pues desde Barcelona estamos trabajando también en esta dirección para, digamos, acercar a la ciudadanía esta capa de alfabetización digital. Y sobre todo, y la parte que intentamos también reforzar mucho desde el proyecto es esta idea siempre se habla de RDI, ¿no? De innovación, desarrollo, investigación, etc. Es importante, cuando empezamos a investigar, investiguemos sobre la realidad y desde la realidad. O sea, la investigación aplicada con la gente, desde la gente, de manera situada, es otro principio fundamental. Tenemos que, digamos, desmontar esas catedrales del conocimiento que están desconectadas de la sociedad y empezar a construir pues esos bazares con la sociedad desde donde generemos el conocimiento, y es lo que estamos intentando hacer desde espacios como el Laboratorio de Innovación Democrática. Decidim, y en el caso de Barcelona lo hemos presentado como Mar hablaba, ¿no? Esta idea del reglamento, un modelo integral de participación. Solo para daros algunos números interesantes, Barcelona está creciendo como ecosistema, pero hemos tenido procesos muy cualitativos, seguramente cuantitativos menos, pero hemos tenido 40 procesos de participación, estamos desplegando todos los órganos de participación, hemos dado salida a una batalla legal para tener la firma digital incluida en las iniciativas ciudadanas y por primera vez, y esto podemos hablar con ya 3 años y pico de trayectoria, tenemos una historia, un histórico, un archivo de todo lo que ha pasado en la ciudad en términos de participación. Más de 1000 encuentros donde están todas sus actas, sus fotos, quién participó, qué propuestas se hicieron, si esas propuestas fueran aceptadas o no, de qué manera, qué nivel de ejecución han recibido cada una de las propuestas. Digamos, este trabajo tan cualitativo y tan artesano que alguna gente se ha estado currando y que da legitimidad precisamente a este proceso de construcción política, nos da que hoy Decidim Barcelona sea realmente un activo fundamental para entender la trayectoria de participación de esta ciudad, y esperamos que lo sea pues muchísimo más, ¿no? Y encima, no solo es Decidim Barcelona, sino es la idea esta de que podemos desplegar Decidim como una infraestructura para cualquier proceso democrático. Hemos arrancado un Decidim para Barcelona Energía, que es una empresa pública que se dedica a la gestión de la energía, y para llevar allí la democracia entre las personas que son usuarios y usuarias de esta empresa pública, consumidores de energía, que se organizan o que se intentan organizar democráticamente a partir a partir de su propio Decidim. También estamos intentando hacer algunos pilotos justo aquí en la Fabra y Coats de construir instancias propias para la gobernanza democrática de espacios públicos. Lo estamos haciendo aquí en la Fabra de manera, digamos, muy experimental, pero la idea es también poderlo escalar a centros cívicos, a bibliotecas, a escuelas, etc. De hecho, ya nos lo están pidiendo. A asociaciones de padres y madres y de familias, de alumnos que nos piden una herramienta para organizarse, a asociaciones de vecinos, etc., ¿no? También hemos puesto en funcionamiento un Decidim para trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona, un espacio interno también para la deliberación y llevar la democracia dentro de la institución, ¿no? Y también estamos en fase de, pues eso, ¿no? de desplegar procesos de ideación, de propuestas, etc. Y por último hemos abierto la idea está de Decidim como servicio público que le estamos dando a entidades, asociaciones de la ciudad a su propio Decidim, a ONGs, federaciones, a organizaciones sociales de todo tipo, economía social y solidaria, de derechos humanos, etcétera, que
el ayuntamiento se convierte en proveedor de estas infraestructuras digitales para su uso de manera totalmente autónoma y sin ningún tipo de injerencia por nuestra parte, a no ser que nos pidan ayuda, claro. Para cerrar, y cuando hablamos de futuro, claramente para el proyecto de SIDIM uno de sus retos es la consolidación de la comunidad, la consolidación del proyecto tecnológico, acabar con la deuda técnica, poder tener espacios precisamente para cuidar el código, o sea, que la necesidad de la urgencia no nos haga abandonar la calidad, digamos, del medio plazo y del largo plazo, ¿no? Necesitamos un proyecto robusto que se sostenga a lo largo del tiempo, ¿no? Y necesitamos también pues, esta contraparte, que es la comunidad y la asociación de CIDIM, que sea la comunidad que garantiza la continuidad, la sostenibilidad del proyecto, más allá del Ayuntamiento de Barcelona. Estamos trabajando en mejoras de seguridad y de la integridad, procesos criptográficos para dar robustez a lo que está pasando dentro de SIDIM, en voto electrónico, lógicamente. Y tenemos un caso también muy interesante, un piloto, el de Decode, donde ya hemos desplegado blockchain en un caso de uso concreto, que no es imaginación, que no es ficción, que no es vaporware, ¿no? Que se dice siempre con el blockchain, sino que es un caso de uso real para firmar peticiones online, poder recoger datos de las personas que firman y tenerlos totalmente anonimizados y sin ningún tipo de control e injerencia sobre la privacidad, pero con un absoluto trazo de lo que ha pasado, porque el blockchain funciona así, ¿no? Trazabilidad desde lo público, pero muy robusto en términos de saber lo que está pasando, digamos, con los datos de las personas que han de esto. Entonces, algunos nuevos desarrollos y mejoras con las que estamos trabajando. Vienen meses de mucha intensidad otra vez de desarrollo, mejoras en propuestas, mejoras en los usuarios colectivos, mejoras en el editor de textos, mejoras en los debates y en los espacios de deliberación y de foros para enriquecer el debate ciudadano, mejoras en el módulo de presupuestos participativos y en la gestión de los proyectos. Y sobre todo también empezar a trabajar y a sentar las bases de lo que es la app móvil, ¿no? Claramente se comentaba ahora que es una demanda a tener una solución y queremos, igual que el proyecto, encontrar una solución que sea escalable y que sea replicable a todas las instancias, y estamos dando vueltas a algunas opciones sobre esto. Y así a largo plazo, a medio plazo estoy hablando de finales de 2020, pero empezar a tener la capacidad de poder generar encuentros presenciales de manera autoorganizada, poder empezar a trabajar en protocolos para la federación de instancias y la circulación de contenidos entre diferentes instancias del DECIDIM. Queremos empezar a trabajar como una línea de investigación aplicada, inteligencia artificial, crítica, ética y democrática, y hacerlo siempre desde los laboratorios. Al final, el objetivo del proyecto, aparte de construir la mejor herramienta, la mejor plataforma de participación para la democracia global, también es democratizar la economía y democratizar a la ciudad, sus dinámicas, sus espacios y su gente. Muchas gracias. Si os parece, abrimos el turno de preguntas. Hacemos el mismo sistema que antes. Unas cuantas preguntas seguidas y Arnau las contesta. Me he comido 10 minutos, o sea que sean cortas. ¿Nadie se anima? Sí. ¿Por aquí? Hola. Solo aprovechando el tiempo que queda para un tema que vale la pena discutir es si concentramos en Facebook la responsabilidad de hacer de árbitro en las conversaciones globales. A lo mejor ahora la senadora Ocasio pues lo está haciendo con un sentido positivo. Si luego Putin en Rusia hace lo mismo para prevenir noticias sobre los derechos de los homosexuales, ¿también tendrá derecho democrático para hacerlo?
Claramente no. O sea, si me preguntas mi opinión, yo cerraría directamente Facebook, pero no tenemos el poder ni la capacidad de hacerlo. Y precisamente lo que tenemos que ser capaces es de construir otras infraestructuras donde sí tengan este control, digamos, democrático sobre la infraestructura y sobre los modelos de gobernanza que se construyen en ella. Facebook no lo tiene, Facebook probablemente, como dices y apuntas, nunca lo tendrá, y debemos empezar a organizar la diáspora, pero en todo caso sí que soy partidario de que tiene que haber mucho más control democrático sobre estas infraestructuras, porque ya existen, ya tienen mucho poder y ya están influenciando totalmente nuestra vida, pero no podemos abandonar desde el sector público, pero también desde la ciudadanía, no podemos abandonar la idea de que se pueden generar otro tipo de proyectos tecnológicos y otro tipo de redes que desafíen esta lógica totalmente centralizada, sin control democrático, sin gobernanza democrática, sin poder ver cómo está hecho el código, etc., ¿no? Creo que teníamos otra pregunta aquí en primera fila. Sí. Como vimos antes en la presentación de México, se está expandiendo a otros países y por todo el mundo el DECIDIM, por justamente la calidad del proyecto y tal. Quería ver un poco cuál era tu punto de vista de cómo lo ves acelerando este tema de que DECIDIM se está expandiendo en muchos lados y cómo podemos hacer que esto vaya bien entre todos. Sí, esto es un reto porque sobre todo cuando empezamos el proyecto era un principio de partida, pero no nos imaginábamos que tendríamos que asumirlo, ¿no? O sea, asumimos que empezando un proyecto de software libre y haciéndolo escalable, permitíamos que otras lo usaran y se conectaran y lo distribuyeran, etcétera. Pero de repente te encuentras en un salto de escala donde eso empieza realmente a ser útil y funcional y de mucha responsabilidad en muchas otras ciudades, países, organizaciones, etcétera. Pasa a ser una infraestructura casi crítica, ¿no? En muchos ayuntamientos. No se puede abandonar, ¿no? De hecho, en su momento, ¿no? Cuando construimos este acuerdo entre el Ayuntamiento, Local Red, la Asociación DECIDIM, con la voluntad de fortalecer, digamos, el ecosistema institucional, pero también jurídico, que refuerza la sostenibilidad del proyecto, lo pensamos en esa dirección. Ahora bien, pensar que hemos sido como artesanas de la colaboración entre instituciones. Lo hemos hecho de manera más intensiva aquí en Cataluña, con la Diputación, con ayuntamientos, con la Generalitat, Local Red, etcétera, ¿no? Hemos empezado a construir dinámicas de colaboración casi entre iguales, ¿no? De espacios que no existían y que los hemos tenido casi como de fundar, ¿no? Yo creo que con experiencias súper interesantes. Y está pasando a nivel internacional y también gracias al MetaDecidim. Tenemos espacios donde podemos discutir nuevas funcionalidades, podemos como negociar, articular debates en torno de hacia dónde va el proyecto, ¿no? El reto, yo creo que hay un reto de escala que es cómo poder dar respuesta a esta demanda tan grande que hay, que tiene que ver precisamente con esta coordinación global, ¿no? Es una coordinación global y parece muy fácil decirlo, pero es muy complejo llevarlo a cabo porque pueden haber intereses contrapuestos, están siempre muchos actores, están las ciudades, las empresas, la ciudadanía, está DECIDIM, está el contrato social, están muchas piezas que entran siempre en juego cuando tenemos un debate en torno hacia dónde va la tecnología. Entonces, yo creo que ahí tenemos que buscar modelos de sostenibilidad para atender este salto de escala y también construir las condiciones que tiene que ver también con el desplegamiento del reglamento interno de la asociación, que las condiciones de gobernanza democrática que vamos afinando y vamos construyendo a medida que vamos avanzando. Es decir, si decimos que somos un software democrático, pues tenemos que seguir demostrándolo
mientras andamos, y esto es un reto que la única manera que hay de hacerse es haciéndolo, ¿no? O sea, precisamente reconstruyendo permanentemente estos canales que tenemos de intervenir de manera democrática en el código. Hola. Hola, una pregunta. Yo quiero saber sobre cómo desde el código se puede prevenir un escenario en el que esa herramienta tecnopolítica es apropiada por ejemplo, por un ayuntamiento donde gobierna la extrema derecha. Caso hipotético, por ejemplo, Río Grande do Sul. Un ayuntamiento allí comienza a utilizar Decidim y de facto se está utilizando para perseguir grupos LGBT de otros partidos, etc. ¿Hay alguna posibilidad vía código de unas especificaciones o por la parte jurídica de que esto por diseño sea prevenido? Vía licencia de código, no. La GPL, en este sentido, no es... O sea, la única restricción es que se tiene que compartir con la misma licencia y vamos a defender que siga siendo así. Pero aquí lo que hemos creado en el proyecto es el contrato social. El contrato social es un acuerdo, digamos, entre las partes donde asumen una serie de principios democráticos que lo que dan es garantía, o si queréis como un sello de calidad, de que el uso de ese Decidim es legítimo y es democrático. Y entonces, desde la capa del contrato social, y es una cuestión de legitimidad, Decidim puede decir esta instancia es fascista y no la reconocemos, aunque no podemos evitar que esa instancia funcione. Lo que sí que podemos hacer desde el código es, por ejemplo, garantizar al 100% el anonimato de las personas que participan en ese Decidim, de la capa, digamos, del proyecto Decidim, a no ser que hagan una serie de mejoras que no sean oficiales y que sirvan para esto. Pero desde siempre intentamos forzar al Decidim que el código, la tecnología, tenga calidad democrática por sí solo, por el tipo de procesos que permite que se lleven a cabo. Y, o sea, es decir, un Decidim sería un arma de doble filo, ¿no? Un Decidim que fuera para el odio, para la vigilancia, rápidamente sería hackeada porque está pensada para que la gente participe. Entonces, claramente es un riesgo y es un riesgo que tiene que asumir cualquier, digamos, tecnología o plataforma con la que hoy nos manejemos, pero precisamente, y recuperando la cuestión de las escalas de gobernanza, podemos generar los ecosistemas que den garantías a que eso no pase. Incluso es muy fácil de que se construya otro Decidim para dar respuesta a ese Decidim, ¿no? Es decir, al final la propia tecnología puede ser también una respuesta a este tipo de ataques. Pero al final Decidim en este sentido sí que quiere como poder dar un sello de calidad democrática a instancias y poder denunciar cuando hay usos que vulneran derechos fundamentales, claramente. La última pregunta por allí. Penúltima, súper rápida. Yo, muy rápido, que lo hemos comentado más de una vez, ¿no? El problema de cómo teniendo una herramienta que es potente tecnopolíticamente no haces que la capa política se apropie de los resultados y de aquello que facilita la herramienta. Y sabiendo que no se le puede pedir al Decidim ni a ninguna otra herramienta tecnológica que cambie la cultura política de la clase política y de los responsables políticos, sí que, igual que el mandato pasado, hubo como algún encuentro de regidores, ¿no? Cuando se hizo el plan de actuación municipal, de regidores responsables políticos con la comunidad Decidim para responder a preguntas. Era también si se está trabajando como en este reto que és com fem perquè els polítics creguin la participació i que per tant tingui sentit, ¿no? Como que otras funcionalidades puede llegar a tener el Decidim para contribuir a acercar más la participación y los políticos, gobiernos y oposición. Si os parece, hacemos la otra pregunta también seguida y Arnau, ¿puedes contestar las dos? Sí. Hola. Mi pregunta también iba muy relacionada con lo que ha dicho Gala. A mí también lo que me preocupa es quizás a veces la falta de relato que a mí me sucede cuando yo hablo con un amigo y veo que es complicado explicarle que tenemos que ir hacia una red política segura cuando estamos hablando de la red social. Entonces, a mí lo que me preocupa a veces es que Decidim se convierta en una
en una red donde los ayuntamientos hacen la participación, pero no pueda llegar a ser un contrapoder a Facebook. Entonces, ¿cómo podríamos resolver o qué le falta o cómo podemos llegar a que un compañero mío de 23 años entienda que con Facebook no podemos seguir justamente porque le estamos dando los datos privados y tenemos que ir hacia redes sociales seguras, como es el caso de Decidim? Contrapoder a Facebook, pues poco a poco ya estamos trabajando en ello. En realidad no es una dicotomía, es decir, no es incompatible trabajar hacia allí y torpedear para que caigan los grandes, ¿no? Pero seguramente nuestra misión es centrarse en, y insisto, lo he dicho en la presentación, en la calidad democrática de lo que pasa dentro, porque el Decidim por sí solo no resuelve casi nada. De hecho, puedes tener un Decidim que no pase nada. Entonces, lo que tenemos que forzar es que, sabiendo que Decidim es una infraestructura que está en muchos lados y sabiendo que Decidim te permite hacer todo esto, pues también tenemos que presionar a nuestras instituciones para que nos dejen hacer todo esto. Es decir, si Decidim te deja votar, te deja hacer iniciativas ciudadanas, te permite tener debates con los concejales o las concejalas, tenemos que generar estas dinámicas de contagio y que sea la propia ciudadanía que también diga, oye, que esto tiene potencial, no lo cortes, ¿no? Déjame experimentar en estas posibilidades. También huir de los miedos que nos da siempre a veces abrir determinados procesos de participación. En realidad yo siempre cuento la anécdota, pero después de 40 procesos, 70 órganos de participación, a 32.000 personas participando, 200.000 apoyos, más de 25.000 comentarios, un solo troleo en 3 años. Seguramente vamos a tener muchos más, seguro, y seguramente no tener troleo también es que no tenemos las hordas de trolls que han decidido aterrizar en Decidim Barcelona, pero esto también quiere decir que hay una participación de mucha calidad, es decir, que el tipo de debates y participación que se está generando es cualitativamente muy rica. Vamos a tener trolls, no os preocupéis, pero ojalá tengamos trolls, porque va a ser también un reto de afrontar de cómo gestionamos la gobernanza del troleo, ¿sabes? Del anonimato, del debate democrático, de hasta dónde podemos llegar, qué toleramos y qué no dentro de una instancia de sí. Entonces, importancia de lo político, lo conecto con la pregunta de Gala. Siempre estamos con esta idea de red política más que red social, porque tiene que ser al final, no es una red de ocio, sino es una red que nos tiene que servir para atender a las cuestiones comunes de nuestro ayuntamiento, de nuestra organización, de nuestro gobierno regional, etcétera. Entonces, tenemos que forzar esos mecanismos. Por ejemplo, pues, como tiene Twitter, podemos oficializar a los responsables políticos y tenemos que conseguir que los responsables políticos, pero también las capas, todas las capas de la institución pública tengan un papel activo en los espacios de deliberación. O sea, qué más bonito que poder hablar directamente con tu concejal o concejala directamente en Decidim y decir, oye, que estamos discutiendo sobre esto, ¿no? Aparte, Decidim tiene una cosa buena, que es que no hay un espacio de debate, hay múltiples espacios de debate. La deliberación está muy organizada, por lo tanto, no hay una portada donde tú puedas hacer un troleo y todo el mundo va a ver. Hay muchos espacios distribuidos que están pensados para una cosa, para otra y para otra. Y tú puedes ir allí y comentar esa cosa específica. Entonces, podemos convencer a la capa política de que pase esto. De hecho, va a pasar. Pero también podemos generar dinámicas de que ciudadanos hablen entre ellos para poner en común problemas que pueden tener y para también buscar soluciones comunes. De hecho, ya tenemos algunas funcionalidades que permiten esto. De hecho, tenemos una serie de funcionalidades para hacer cosas en Decidim así y se están usando así en la mayoría de casos de uso. Textos colaborativos, propuestas colectivas, menciones, usuarios colectivos, organizaciones, etc. O sea, el potencial de desplegar solo lo que hay es muy alto, pero es verdad que requiere, pues, preparación, mucha divulgación, hacerlo de manera ordenada, explicarlo muy bien, etc. Entonces hay una capa de comunicación, mediación y alfabetización que es un reto que también obviamente requiere recursos y se tiene que desplegar. Pero la oportunidad está allí, claramente. Y ya me he ido mucho. Sí, pues si os parece bien lo dejamos aquí. Moltes gràcies, Arnau. Vale. Moltes gràcies i disfruteu.